Primero que todo, ¿no es cierto?, comentarles que este también es un proyecto de investigación formativa en desarrollo, ¿ya?, que presentamos junto a la doctora Sonia Salvo, que hoy día está presentando 3 por lo que veo, es muy activa, está trabajando en 3 proyectos. Y bueno, como ustedes ven ahí el título, en términos bastante simples, lo que nosotros quisimos hacer acá es poder identificar perfiles, ¿ya?, de estudiantes que se titulan y no se titulan a tiempo, ¿ya? El por qué, ¿no es cierto?, el contexto, se los vamos a ir contando en la medida que vamos avanzando. Este proyecto también fue aprobado en 2020, como les comentábamos, está en desarrollo, está en su primer año, y tenemos algunos resultados interesantes que nos encantaría, ¿no es cierto?, en esta oportunidad poder compartir con ustedes, ¿ya? Aprovecho de decir, ¿no es cierto?, como es la línea de los proyectos de investigación formativa, que gracias a esto pudimos incorporar a 2 ayudantes de investigación de pregrado y a un ayudante de investigación de posgrado que nos está ayudando especialmente en toda la parte cualitativa. Bueno, quisiera partir con esto porque comúnmente uno al final ya va viendo resultados, pero me gustaría comentar con esta cita, ¿ya?, que de alguna manera se conecta con lo que hemos visto, vamos a ver en esta investigación, pero también con las previas, que es que estamos invitados a cambiar la perspectiva, como decía Pinto ya hace muchos años, enfatizando el rol y la responsabilidad de las universidades por sobre las características de los propios estudiantes, ¿ya? Este cambio implica focalizar las intervenciones para asegurar un proceso de integración del estudiante en la institución, ¿ya? En especial, y aquí, ¿no es cierto?, por eso que me hace tanto sentido esta cita, para aquellas instituciones cuyos estudiantes son la primera generación en ingresar a la educación superior, ¿ya? Nosotros, en la UFRO y en particular en las carreras, ¿no es cierto?, sobre el cual se está haciendo esta investigación, tiene sobre un 75% de estudiantes que son la primera generación, padre o madre, en la universidad, ¿ya? Y por lo tanto, creíamos, ¿no es cierto?, que el titularse o no a tiempo no solo tenía que ver con sus condiciones de entrada, sino que con factores institucionales que lo facilitaran o no. Bueno, un poco de contexto. ¿Qué nos motiva a esta investigación? Primero, ¿no es cierto?, como todos sabemos, la educación superior se ha convertido ya hace muchos años en un factor importante de movilidad social. A medida que la cantidad de educación aumenta, ya muchos años atrás se estaban dando resultados de que aumenta la participación laboral, aumenta la probabilidad de empleo, disminuye el desempleado, aumenta los ingresos, la incorporación de la mujer en los aspectos laborales también. Así entonces, en las últimas décadas, la educación superior ha mostrado enormes avances, tanto a nivel internacional y en particular, ¿no es cierto?, en nuestro país, tanto en demanda y cobertura. En Chile, de hecho, en el año 2018, el CIES, como nunca se había logrado antes, 1 de cada 3 jóvenes entre 18 y 24 años de los quintiles más vulnerables accede a la educación superior. La graduación de estos estudiantes, especialmente la graduación oportuna, por otra parte, es un factor social importante, ¿ya?, y de eficiencia de las instituciones, ya que esta, ¿ya?, es costosa no solo para los estudiantes, dado el sistema también de financiamiento que nosotros tenemos, sino también para la sociedad en su conjunto. Según la OSD, en el año 2019, aproximadamente solo 1 de cada 2 estudiantes se titula de la carrera universitaria en un periodo formal, más 3 años, ¿ya? Esto es a nivel internacional. Y en Chile, la titulación oportuna, de acuerdo al CIES, alcanza, primero, es la más baja entre los 23 países, y solo un 16% de los estudiantes que ingresan a la universidad concluye su carrera en la duración formal, ¿ya?, en los 5, 6, 7 años, ¿no es cierto?, que estas estudios nacionales que han estudiado esta temática también revelan, ya en bastante coherencia con la anterior, que alrededor del 45 y 56% de los estudiantes que entran a la universidad se titula, pero a los 8 años, es decir, en la duración formal más 3, ¿ya? Desde el año 2016, la incorporación de la gratuidad como sistema de financiamiento es un componente adicional que se agrega a esta preocupación. Toda vez, ¿no es cierto?, el financiamiento, como todos sabemos, se limita a la duración formal de la carrera. Bueno,
¿Cuál es el objetivo entonces general y específico de este estudio? Primero es analizar las condiciones de ingreso y trayectoria formativa que inciden en la eficiencia terminal, entendida esta como en la titulación a tiempo, de acuerdo a lo planteado en el currículum, de los y las estudiantes de las carreras pertenecientes a la Escuela de Ciencias Empresariales UFRO, desde un enfoque mixto. Aquí, por tanto, se divide en tres objetivos específicos que yo destaco el primero y el segundo, porque el primero ya tenemos bastante avanzado, que es lo que les vamos a presentar hoy, y un pequeño avance ya que quisimos compartir también de la parte 2. Primero, establecer perfiles de estudiantes que se titulan eficientemente y quienes no lo hacen. Segundo, analizar la percepción desde el punto de vista cualitativo de los factores institucionales, ¿ya?, o que se relacionan con su experiencia educativa, que, de acuerdo a ellos, incide en este logro de la eficiencia terminal, es decir, de su titulación oportuna. Le llamamos el black box de la formación. Por tanto, el enfoque mixto está un poquitito resumido en este diagrama. El objetivo 1 es más bien cuantitativo, ¿ya? El objetivo 2 se hace la fase cualitativa, que es la que estamos desarrollando. Nos ha costado un poco, les contaremos, especialmente por la pandemia, las entrevistas, y para cumplir el objetivo 3, que es la triangulación, ¿no es cierto?, y análisis conjunto, para poder profundizar en este objeto. Algunas bases conceptuales que sustentan la investigación. Primero, comentarles que el tema de los estudios del logro de la titulación a tiempo y la sobreduración han sido ampliamente estudiados a nivel internacional. Estados Unidos, Europa, varios estudios en África, en Asia, ¿ya? No así tanto en Chile, ¿ah? En Chile hay más estudios asociados a retención, permanencia, rendimiento académico, ¿ya? De hecho, hay un estudio que me gustaría relevar aquí de Cubillos Romo del 2017 que plantea que es necesario considerar y entender que la retención y la completación, es decir, el terminar su plan de estudio, son dos miradas complementarias, diferentes pero complementarias, que las instituciones de educación superior deben entender y trabajar. De tal manera que lograr que los estudiantes, especialmente aquellos que han sido definidos como vulnerables o en riesgo de abandonar, no solo se mantengan, sino que también se gradúen. Ese es un poco el foco, ¿no es cierto?, en el cual se sustenta. Los estudios en Chile, como les decía, son escasos, sí, focalizados más en explicar la sobreduración más que la titulación a tiempo, ¿ya? Uno de los últimos es de Carpentier, que hizo un análisis censal y que lo acaba de publicar. Esta tiene dos aristas. Por un lado, ¿no es cierto?, se hace un análisis de las trayectorias formativas, entendiendo como el seguimiento de la progresión curricular de las cortes, ¿ya? Y de una corte, desde que entra hasta que termina. En este estudio en particular se va a seguir por 6 años a 4 cortes. Ahí se las voy a mostrar. Y desde el punto de vista también teórico de todo lo que es la bibliografía en la persistencia y éxito académico, ¿ya?, donde, ¿no es cierto?, se identifican distintos factores sociológicos de integración académica, económico o integrador para poder explicar ese éxito y ese logro educativo, ¿ya? Entendiendo ya de manera bastante resumida que es un proceso multidimensional y multifactorial, donde son importantes los elementos de carácter individual y colectivo. Bueno, a nivel general, presentarles una pequeña revisión de la literatura, ¿ya?, donde podemos resumir, ¿ya?, que el logro académico, entendido esto como la titulación, está estudiado y ha demostrado que las principales variables tienen que ver con preuniversidad, ¿ya?, especialmente académicas, y universidad académicas también, el PGA, el primer año, el primer semestre, el número de asignaturas que inscriben, etc. De acuerdo a estos autores, reportan que un 34% de las investigaciones incorporan este tipo de variables y han determinado como importantes, ¿ya?, y estadísticamente significativas para la titulación de los estudiantes. También otro grupo de variables son aspectos demográficos, que aproximadamente un 25% de las investigaciones ya la utilizan, ¿ya?, de acuerdo a una vasta revisión, y que aquí hay factores divergentes, ¿ya? No todos, ¿no es cierto?, concluyen lo mismo, y aquí aparecen temas de género, edad, raza, ¿ya?
laboratorio, estatus socioeconómico, la educación de los padres, la ocupación laboral como un proxy del nivel socioeconómico, ¿ya? Y el tercer grupo, ya ha estudiado también, pero menos de un 20% por el acceso a los datos comúnmente, tienen que ver con las metodologías de enseñanza, que era un poco lo que mostraba Sonia en su estudio, ¿no es cierto? La evaluación, la relación docente-estudiante y el apoyo académico, que nuestra universidad, ¿no es cierto?, sabemos que tiene un fuerte componente. Otros factores, ¿no es cierto?, mucho menos del 10%, temas psicológicos, ¿ya?, que están más asociados al tema cualitativo, ¿ya? La mayoría también de estos estudios son cuanti, ya poco relacionan lo cuántico con lo cual, ¿ya?, que es un poco el aporte que nosotros al final, el otro año, queremos poder aportar. La metodología de la parte cuántica es lo que más tenemos desarrollado, ¿ya? Comentarles que, bueno, es cuantitativa, descriptiva, correlacional e inferencial. Primero hicimos un análisis descriptivo de las trayectorias formativas, que les voy a mostrar de manera bastante resumida, y para cumplir con el objetivo 1, determinamos perfiles de titulación a tiempo, mediante un análisis de la técnica de árbol de clasificación y regresión CART, clasificación porque, en este caso, porque la variable explicativa, ¿no es cierto?, la que yo voy a explicar, es dicotómica, o se tituló a los 5 años o no se tituló a los 5 años, ¿sí? Para ello se utilizaron las variables con las que contábamos de los registros institucionales, ¿no es cierto?, y los clasificamos en preuniversidad, académica, sociodemográfica, los establecimientos de procedencia, por ejemplo, también variables de tipo psicológico-motivacional, como decía la literatura, el tiempo que se demoró ingresar a la universidad, más de 2 años o menos de 2 años, ¿no es cierto?, que es al año o como permite a los 2 años, el número de preferencia en la carrera, y algo, ¿no es cierto?, que salió mucho en la literatura es la residencia durante la universidad, con quién vive, con quién declaró él que iba a vivir o ella, con los padres, con uno de los dos, con familiares o en pensión, ¿sí? Y también factores de la universidad, académicos, rendimiento en primer año, distintas asignaturas, segundo año, etcétera, y factores que clasificamos de alguna manera como de integración universitaria, ya que es lo que hablaba Tinto en su tiempo y que son más difíciles de incorporar, pero que en nuestro caso, dado los datos con los que contábamos, la participación en tutorías de apoyo académico, ya, si trabaja o no, de acuerdo a su autodeclaración, si iba a trabajar o no durante su estudio, y la distancia, ya, de acuerdo a dónde él iba a vivir, la distancia de esa comuna respecto de Temuco, ¿ya? La data incluyó 514 registros de estudiantes de ingreso regular a las carreras, ¿ya?, de las Cortes 2011 a 2014, y se sigue, como les decía, su trayectoria por 6 años. Los datos fueron provistos, obviamente, por los registros institucionales, con todos los criterios del Comité de Ética, preservando la confidencialidad de los datos, de ningún dato personal, RUT, número de matrícula, nombre, email, etc. ¿Ya? Todo esto, entonces, ¿no es cierto?, se utilizó para, a través de CART, determinar los perfiles. Una vez determinados los perfiles, ¿no es cierto?, que ahí los vamos a ver, hicimos categorías de variables significativas, identificamos a la vez, porque muchas de estas salieron y quedaron muy poquitas, pero variables significativas que nos ayudaran también a explicar ese perfil. Bueno, aquí están los principales resultados. Aquí hay un análisis de las trayectorias formativas. Primero, comentarles que en estas dos carreras, ¿ya?, en este grupo de años, ya del 2011 al 2014, en promedio el 28% de los estudiantes se tituló a los 5 años, ¿ya? Y aquí está la trayectoria, que si ustedes se fijan es bastante oscilante, pero que tienen una pequeña tendencia al alza, ¿sí? El resto no se tituló a tiempo. ¿Qué pasó con ellos? Ya, de manera bastante simple. Los que no se titularon a tiempo, o se titularon a los 6 años, ¿ya?, esto fue disminuyendo un poco, ¿ya?, o se mantenían en la universidad a los 6 años, es decir, no habían desertado ni se habían titulado, ¿ya?, también fue disminuyendo. Pero los que desertan se mantuvieron relativamente estables. Esta es una, más que nada, no era el foco de la investigación, pero fue un hallazgo que nos preocupa, ya nos ocupa y nos deja un interrogante súper
o sea, importante de seguir analizando, y que lo veo en la gráfica aquí en amarillo. Estos son los desertores durante todos estos grupos. Claramente los que se titularon a tiempo han ido levemente mejorando un poquito, disminuyendo los que no se titulan a los 6 años o los que se mantienen en la universidad. Pero este grupo duro de desertores de estas dos carreras, ¿no es cierto?, se mantiene relativamente estable en un 40%. Hay diferencia entre carreras, también hicimos ese análisis, pero las dos, una tiene más que otra, pero en las dos es relativamente estable en todo este periodo, ¿ya? 5 minutos. Ya, cuando se hicieron los análisis de las diferencias estadísticamente significativas, ya hicimos todo ese análisis, pero bivariado solamente, pero me gustaría ir ahora a los resultados de los perfiles. Bueno, he hecho varias, ¿no es cierto?, iteraciones. Las principales variables que explican la titulación a tiempo son estas que ustedes ven al lado izquierdo. El promedio de notas del primer semestre, el promedio de notas del segundo semestre, el promedio de matemáticas del primer semestre. ¿Ya? O sea, de las 6 variables que ingresan, 3, ¿ya? Y las primeras, ustedes ven acá, de ahí les voy a mostrar una cosita, que las 3 primeras son de índole académico del primer año, o sea, el primer año marca si el estudiante se titula o no a tiempo. Le siguen después el tiempo de ingreso a la universidad, ¿ya? Si ingresó 1 o 2 años después que salió de la enseñanza media o más de 2, a favor de quienes ingresan más tempranamente, ¿ya? La ascendencia mapuche, ¿ya? Un estudiante que no le fue bien el primer semestre, que no le fue bien el segundo, o sea, que le fue bien el segundo semestre, pero que en matemática tuvo un promedio bajo 4.2, si es mapuche, ninguno de ellos se tituló a tiempo. ¿Ya? Es un factor súper relevante que, de nuevo, no tenemos toda la explicación porque está en el proceso. Y la otra, que también nos corroboró, ¿no es cierto?, la literatura y el esfuerzo también institucional, es el apoyo académico, ¿ya? Demostrando que el apoyo académico no solamente está ayudando a la retención, sino que también a la titulación oportuna, ¿ya? Gráficamente quiero mostrarles solamente esto, que los puntos azules son los que se titularon oportunamente. Los rojos son los que no se titularon oportunamente. Y si ustedes se fijan aquí, este primer cuadrante, ¿ya?, son estudiantes que recibieron apoyo académico, que tuvieron mejor un PPS mayor que 5 el primer semestre, un PPS mayor que 4.6 el segundo semestre, que ingresaron al año o al segundo año a la universidad y que recibieron apoyo académico. ¿Ya? De ellos, más del 75% se tituló a tiempo. No así estudiantes con las mismas características, pero que no participaron en el apoyo académico. Entre otro grupito, por ejemplo, que está aquí, rojo, todo, son estudiantes que no tuvieron buen rendimiento al comienzo, se fueron ajustando, pero que tenían ascendencia mapuche. Ninguno de ellos se tituló oportunamente, ¿ya? Entonces, ahí hay algunos factores que obviamente a nivel interno con las carreras estamos analizando. Para resumir, se titulan a tiempo con el buen rendimiento y los que participan en tutorías de apoyo académico, ¿ya? Y los que entran tempranamente a la carrera, y viceversa. Una variable distinta a esa, pero que también frena la titulación a tiempo, o mejor dicho, explica, ¿ya?, es la declaración de ascendencia mapuche, y especialmente en una carrera si lo vemos a nivel más micro. Ahora, dado que el rendimiento es lo más importante, nos preguntamos qué explica esa diferencia en las notas del primer semestre, en las notas del primer año. Bueno, y ahí aparecieron otras variables. 2 de tipo académica previa, como las NEM y la PSU matemática, pero también apareció el género, ya, a favor de las mujeres, y esta, ¿no es cierto?, que también nos da interesantes antecedentes, que es vivir con los padres o madre, como favorecedor de una titulación oportuna. Bueno, aquí hay unas gráficas que muestran las diferencias significativas, pero solamente, y si me dan 2 minutitos, vicerrectora, algunos resultados preliminares de lo cualitativo que creo que son súper importantes poder compartir. Primero, ¿no es cierto?, en base a entrevistas que se están desarrollando, primero, expectativas de titulación. Nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿los chiquillos tienen expectativas
expectativas de titularse oportunamente? No. No se aprecia una motivación académica por la titulación oportuna. Incluso se alude el atraso como una oportunidad de fortalecer el aprendizaje. ¿Ya? La titulación oportuna la trajo la gratuidad, así la relacionan en términos generales. Pero ¿qué sí favorece? Fíjense, la experiencia con el director de carrera, los grupos de pares con los que ellos trabajan, el tener este grupo de control, el apoyo afectivo y financiero de las familias, el apoyo académico y el efecto campus. O sea, ellos declaran que todos los servicios que tiene que la universidad les apoya enormemente. ¿Cuáles son obstaculizadores a la fecha, ¿no es cierto? El déficit de habilidades para manejar el estrés y la gestión de emociones. ¿Ya? Ellos lo declaran, es algo que está saliendo en lo cualitativo muy fuerte, ¿ya? Y el servicio de alimentación, que fue algo también dado, ¿no es cierto?, que ellos están todo el día casi en la universidad. ¿Ya? Bueno, como vemos, el primer año, ¿ya?, académico, las estructuras curriculares, las prácticas docentes de ese primer año y su relación con las condiciones de entrada. ¿Ya? En la parte cualitativa, las expectativas. Ahí quizás tenemos que pensar en algo, ¿no es cierto? El efecto par, el efecto campus, la satisfacción con la formación. Para ello es muy importante la satisfacción con la formación, ¿ya? Y la vida universitaria son sus facilitadores. Bueno, y la gran interrogante final es que vamos a seguir trabajando en esto, pero nos quedó la gran duda de qué está pasando con ese 40% que se va de nuestras carreras, ¿ya? Y que seguramente ocurre en otras carreras también. ¿Ya? Eso sería. Y, muchas gracias.